Bien, en este vídeo vamos a explicar una utilidad que tiene también las hojas de cálculo y que hasta ahora no hemos aplicado. Hasta ahora lo que hemos estado haciendo ha sido meter una serie de datos, aplicar una fórmula y hacer nuevos cálculos, ¿vale? Pero bien, las hojas de cálculo también las podemos utilizar para realizar otro tipo de tareas, como es la que vamos a ver ahora. En las hojas de cálculo a veces vamos a tener un volumen de datos bastante mayor de lo que hemos estado utilizando hasta ahora. Aquí, por ejemplo, en esta que podéis ver ahora, pues podemos ver un listado de una fecha, un producto que se ha vendido, quién ha sido el vendedor, la región donde se ha producido y las ventas que se han realizado, ¿vale? ¿Veis? Tenemos una serie de registros, bueno, hasta ahora 80, pero podrían ser miles, hasta ya sabéis, control abajo, 1.048.000 filas podríamos meter datos, ¿vale? Bien, este tipo de datos o de información, ¿vale? Tiene un nombre en las hojas de cálculo. En el Excel, por ejemplo, se le conocen con el nombre de listas de datos o tablas de datos, ¿vale? Aquí, pues lo mismo, podemos aplicar el mismo nombre. Estoy buscando información y podéis buscar información en internet, pero no he encontrado mucho, ¿vale? Así que vamos si buscáis en cambio listas de datos, tablas de datos o bases de datos en Excel, podéis encontrar mucha mayor información por si alguien tiene interés en ello, ¿vale? Pues bien, vamos a ver para qué sirve esto. Lo primero, una tabla o lista está compuesta como estáis viendo aquí. Tenemos una cabecera, que es la primera fila, ¿de acuerdo? Que normalmente le vamos a dar un formato especial, ¿vale? Pues lo voy a poner de color amarillito. Estos serían los títulos de la información que tenemos a continuación. La información aparece por columnas, como podéis ver, fecha, lógicamente todos estos datos tienen que tener el mismo tipo de información, pues fechas. No podría haber aquí, por ejemplo, el nombre de una persona. Tiene que ser todo fechas. En producto, pues todo serían productos. Vendedores, como hemos dicho, región y ventas, ¿vale? En base de datos, a estas columnas se le conoce con el nombre de campos, ¿vale? Pero estamos en la hoja de cálculo. Y a las filas, estas que tenemos aquí, se le conoce con el nombre de registros. Bien. Pues fijaros el volumen de datos que tenemos, la hoja de cálculo la podemos aplicar para conseguir información de resumen de datos, ¿vale? Vamos a ver cómo. Lo primero, puede ser que me interese, en un primer momento, tener ordenado estos datos, ¿vale? Porque aquí veis que están mezclados, ¿vale? De todo tipo. Se han ido introduciendo conforme llegaban, por ejemplo, las ventas. Pero ahora me interesa a mí ordenarlos por algún motivo. Por ejemplo, me interesa ordenarlo por el nombre del vendedor para saber cuáles son las ventas que ha hecho un determinado vendedor, ¿vale? Entonces yo puedo recurrir a datos, ordenar. Como veis, aparece esta ventanita. Fijaros una cosa, yo no he tenido que seleccionar los datos automáticamente al estar en una celda. La hoja de cálculo detecta que esto es una lista, ¿de acuerdo? Y automáticamente él ha hecho la selección, ¿vale? Entonces me pregunta por qué columna quiero ordenar. Fijaros, aparecen los títulos que tenemos arriba en la primera fila, ¿vale? Entonces yo quiero por vendedor, selecciono vendedor, acepto. ¿Veis? Se han ordenado por los vendedores. Ahora ya tengo aquí lo de Fernández, González, López. Bien. Puedo ordenar también, por ejemplo, pues por... Imaginaos, yo quiero ordenar por vendedor y luego por ventas en orden ascendente. Pues datos, ordenar por el vendedor y ahora puedo elegir, por ejemplo, por ventas y puedo elegir ascendente o descendente, ¿vale? Voy a elegir descendente para ver qué tal, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces puedo ver, ¿de acuerdo? Por el nombre, por ventas y así. Bien, hay que tener en cuenta una cosa, cuidado con esto, ¿vale? Yo, si se me ocurre seleccionar una columna y le digo datos, ordenar, aparece este mensaje. ¿Qué ocurre con este mensaje? Pues este mensaje lo que me está diciendo es lo siguiente. Oye, ¿quieres ordenar por vendedor, por esta columna, ¿vale? Pero al lado tenemos otras columnas con datos. ¿Qué pasa?
Porque si se ordenara solo esta columna, estos datos que tiene a su lado ya no corresponderían con la columna vendedor. Un ejemplo. Si ordeno por el vendedor en orden descendente, ¿de acuerdo? El último valor aparecería aquí. Y esto, al no estar seleccionado, no se tendría en cuenta. Por lo tanto, estaría asignándole la fecha del 31 del 5 del 7 de verdura al vendedor, que se me va a poner aquí en orden descendente porque lo elija, ¿vale? En región norte con ventas 14.000 cuando corresponde al vendedor Fernández, no al otro que aparezca aquí, ¿vale? Entonces él me avisa, oye, ¿qué haces? ¿Quieres ampliar la selección? ¿Dejarlo como está? Lógicamente, en este caso debería de ampliar la selección. Entonces él, ¿de acuerdo? Elige toda la lista. Fijaros que si no selecciono nada, eso sí, hay que estar dentro de la lista, ¿vale? Entonces le digo datos, ordenar y veis cómo automáticamente lo selecciona, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito con seleccionar una columna pensando que vais a ordenar por esa columna y él os va a avisar previamente, ¿de acuerdo? Bien, pues ya hemos visto cómo se ordena, ¿de acuerdo? Ordeno por la columna que me interese. Por varios, como veis, podéis ordenar por varias columnas, varios títulos, ¿de acuerdo? ¿Se puede ordenar una lista, por dos campos a la vez? A la vez no es correcto decir a la vez, ¿vale? Se puede ordenar por un campo y en caso de igualdad se pasa a ordenar por el segundo y en caso de igualdad del primero y del segundo se pasa a ordenar por el tercero. Un ejemplo, una lista de alumnos o se ordenan por nombre o se ordenan por apellidos. Lo que no puedo ordenar es nombre y apellidos a la vez. Ahora, lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, ordenar por el nombre y cuando haya varios nombres que coincidan, por ejemplo, Pepe, pues hay varios Pepe, ¿vale? Pues paso a ordenar por los apellidos, ¿vale? Pero a la vez no se puede hacer, sino primero por un criterio y luego, en caso de igualdad, se pasa a ordenar por el otro, ¿de acuerdo? Aquí le llaman, en vez de criterio, clave de ordenación 1, clave de ordenación 2, clave de ordenación 3, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos visto cómo se ordena, vamos a ver también otra utilidad que tiene para trabajar con listas las hojas de cálculo. Y es lo que se conoce con el nombre de filtros, ¿vale? Los filtros lo tenemos en datos, hemos visto ordenar, ¿vale? De hecho, fijaros en una cosa, si solamente quiero ordenar por esta columna, simplemente me puedo dar datos, orden descendente. ¿Veis? Se ha ordenado por esta columna, ¿vale? Datos ascendente, ¿vale? Igual que antes. Pero esto solo sirve cuando es por un solo criterio, por una sola clave. Si queréis más de una clave, hay que recurrir a datos ordenación, ¿vale? Bien. Pasamos, como hemos dicho, a lo que sería un filtro. El filtro es que yo tengo un montón de datos y me interesa ver solo unos determinados, ¿vale? Entonces puedo hacer que los otros se oculten, no se eliminan, se ocultan, ¿vale? Entonces nos vamos a datos, filtros, ¿de acuerdo? Bien, al pulsar lo de filtro, veis que han aparecido unas pestañitas, ¿de acuerdo? Estas pestañitas, voy a ensanchar esto un poquito para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Y voy a ampliar el zoom para que se vea mejor, ¿vale? Bien, filtros. Imaginaros que yo quiero ver las ventas que ha hecho el señor González solo. Entonces vengo aquí a vendedor, veis, me salen todos los valores que hay en esa columna. Ahora mismo están todos marcados y por eso veo todo. Pero si yo solo quiero el señor Fernández, no tengo más que indicar Fernández y aceptar. Fijaros, ¿qué ha ocurrido? ¿He perdido los otros registros, la otra fila? No, si miráis 1, 2, 3, 4, veis 25, 81. Aquí están las otras filas, ¿de acuerdo? Es recomendable, normalmente se puede ordenar, como podéis ver, o no hace falta que esté ordenado. Vamos a ver un ejemplo. Voy a quitar el filtro, ¿vale? Para quitar el filtro, vengo aquí y le digo que quiero todo. Acepto y ya tengo otra vez, lo veis que vuelvo a tener todos los datos, ¿vale? Suponer que está ordenado por fecha. Voy a ordenar de nuevo, datos, ordenar por fecha, como estaba al comienzo del todo, ¿vale? Ya tenemos la lista, veis que está todo desordenado. Yo puedo venir, decir que el vendedor quiero que solamente sea Fernández
y vuelvo a obtener solo los datos de Fernández. Por supuesto, podríamos seleccionar estos datos, si me interesara, copiarlos y llevármelos a una hoja nueva, ¿de acuerdo? Donde solo tengo, como podéis ver, esos datos y ya podría hacer, pues si me interesara un gráfico o cualquier tipo de información, ¿vale? Pero los datos los sigo teniendo aquí. Recordad que aunque aquí se puede ver claramente que está la 1, la 2, la 5, porque la 3 y la 4 se ha ocultado, la 6 se ha ocultado, ¿vale? Solamente se visualizan las filas que yo quiero visualizar en un determinado momento, aplicando el filtro, ¿vale? Puedo quitar los filtros, aquí tenéis que, veis que pone filtro automático, lo puedo desactivar y al desactivarlo ya desaparece el filtro y desaparecen los triangulitos que nos permitían filtrar la lista, ¿vale? Esto, repito, cuando el volumen de datos es muy elevado, pues me permite fácilmente hacer opciones de resumen, ¿vale? Bien, vamos a hacer el ejemplo de que me dice, necesito saber cuánto ha vendido el señor López, ¿vale? En total, pues si puedo coger, vengo por aquí, aplico mi filtrito, puedo pulsar el botón aquí, o como hemos visto antes, datos, filtro automático, ¿vale? Hemos dicho el señor López. Vengo aquí y le digo que yo solo quiero el señor López. Aquí tengo los datos del señor López y ahora, pues, realmente para saber lo que ha vendido el señor López, con esta columna y esta sería suficiente, pero bueno, voy a coger todas, no pasa nada, cojo todas. Copio, voy a una hojita y pego. Y ahora, lógicamente, lo único que tendría que hacer, mi autosuma, ¿de acuerdo? Con lo cual sé que el señor López ha vendido 192.000 euros, ¿vale? Fijaros cómo puedo hacer eso si tuviera todos estos datos a la vez, ¿eh? Y aquí el volumen de datos son 80. En el ejercicio que vamos a hacer, que os voy a dar este archivo, exactamente no es este, pero algo parecido, creo que puede existir miles de registros, pues hacer esto sería un poquito complicado, ¿vale? Bien, pues ya tenemos cómo podemos ordenar, cómo podemos filtrar. Vamos a ver ahora cómo podemos resumir datos. Bien, vamos a ver operaciones de resumen de datos que podemos utilizar en las listas, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, voy a filtrar y me voy a quedar solo con el vendedor Fernández. Entonces me coloco dentro, aplico filtro y me quedo con López, ¿de acuerdo? Bien, yo quiero averiguar cuánto ha vendido. Podemos hacer lo que hemos hecho antes, que es seleccionar todo, lo copio, me lo llevo a otra hoja, ¿de acuerdo? Aquí pego y realizo mi operación. Pero también puedo hacerlo directamente. Pero vais a daros cuenta de un pequeño detalle, ¿vale? He filtrado, entonces pego aquí y cojo y voy a llegar hasta el 86 para indicar que no quede, lo que sería la operación no puede quedar justo debajo, porque si no puede ser que luego tome este dato como si fuera un registro más de la lista y no pretendo eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy a saltar 1, ¿vale? Hasta aquí, ¿vale? Bien, y entonces vengo aquí y aplico suma. Sale 192.082, si os fijáis, coincide con haberlo yo sacado los datos y hacer la suma, pero nos vamos a fijar en un pequeño detalle. Aquí vemos que aparece la función suma, pero si volvemos aquí y hacemos clic en la celda, perdonad, vuelvo aquí, selecciono, bien, podéis ver que la función no se llama suma, se llama subtotales. ¿Por qué? Porque estamos realizando una operación sobre filas filtradas, sobre registros, ¿de acuerdo? Entonces la función que se utiliza es la función subtotales.
Porque si se me ocurriera, fijaros, poner igual a suma, y selecciono estos datos desde aquí hasta aquí, veis que no sale el mismo resultado. ¿Por qué? Porque la función suma tiene en cuenta las celdas que no vemos aquí, que están ocultas, o sea que las tiene en cuenta y las sumaría. Mientras que la función subtotales, ¿vale? Lo voy a poner, subtotales, paréntesis. Bien, aquí la función subtotales funciona de la siguiente forma. Después de poner el nombre, igual que cualquier otra función, primero me pide cuál es la función que yo quiero aplicar. Existe una serie de funciones y cada una tiene un número. Aquí yo he buscado en la ayuda, podéis buscarlo en internet, y aquí tenéis el código de la función que quiero usar, ¿de acuerdo? Y qué función es, ¿vale? Lo que pasa es que aquí está en inglés. Esto sería la media, contar, contará, máximo, mínimo, sumar. Si veis, el código es el 9. No sé si habéis fijado anteriormente, pero ese es el código que aparecía. Por eso aquí ponía subtotal es 9. Y ahora el rango. ¿Cuál es el rango? Pues el rango es desde E2 hasta E80, ¿vale? E80. Ahí está. Fijaros cómo se aplica y sale. ¿Qué ventaja tiene esto sobre llevarme los datos a otra hoja? Pues primero no tengo que llevarme los datos y en segundo lugar, fijaros, si filtro, voy a cambiar el filtro, voy a poner ahora que en vez de vendedor López, que sea el vendedor Fernández. Acepto. ¿Veis? Se cambia el filtro y este dato que sale aquí corresponde a la suma de estos registros que tengo visibles en este momento, ¿vale? Podéis cambiar el que queráis, por ejemplo, voy a filtrar y quiero que el vendedor, imaginaros, quiero saber cuánto han vendido Fernández y López, los dos juntos, marco los dos, acepto y aquí puedo ver Fernández y López y aquí podéis ver cuánto han vendido los dos. Como veis, los subtotales se adaptan al filtro que tengamos aplicado en ese momento. Por ejemplo, yo quiero saber cuántas ventas se han realizado. Pues tengo varias opciones. Una opción es contar este número de registros. ¿Cuál es la función que sirve para contar? Pues ya sabéis que en el ejercicio de funciones había dos. Uno era contar, que contaba números, y otro era contar a, que contaba texto. En este caso, si yo puedo contar, me da igual, o bien los productos, o bien los nombres de las personas, va a dar exactamente igual, va a ser el mismo número. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Bien, lo primero que tengo que saber es qué número de función es la de contar. Voy aquí y vemos que tenemos, aquí está, contar es el código 2 y contar a es el código 3. Como es texto, voy a usar el código 3 que es contar a, ¿vale? Vuelvo aquí, vengo aquí y pongo igual a subtotales. Hemos dicho que el código de la función es el 3 y el rango es el mismo que antes, o sea, desde... Pero bueno, en la columna B sería B2 hasta B80. Según esto, el número de registro es 54. Si pusiera la misma función aquí a la derecha, vamos a hacerlo, va a salir 54 también, lógicamente, ¿vale? Porque aunque cuente la columna C2, existe el mismo número de productos que de vendedores, ¿vale? Fijaros, si cambio el filtro, puedo cambiar el filtro, voy a poner solo González, automáticamente puedo ver, como veis, puedo ver cuánto ha vendido y cuántas ventas se han producido, ¿de acuerdo? Esto, repito, es con la función subtotales y aquí tenemos los códigos, ¿de acuerdo? Bien. Por último, como veis, aquí tendría que estar cambiando vendedor 1, vendedor 2, si yo quisiera ver cada uno, ¿de acuerdo? Vendedor 3, ¿vale? Bien. Pero vamos a ver la última función que me permite usar la hoja de cálculo para todavía hacer más fácil
obtener, por ejemplo, las ventas realizadas por cada uno de los vendedores. Vamos a verlo. Bien, como hemos dicho, vamos a ver las operaciones que se pueden realizar con la hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Para resumir datos. Ya hemos visto cómo puedo filtrar, cómo puedo ordenar, cómo puedo utilizar funciones de subtotales, sabiendo previamente su código, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver ahora la potencia que tiene una hoja de cálculo para realizar subtotales. ¿Veis este volumen de datos, vale? Bien, yo necesito saber cuánto ha vendido cada uno de los vendedores, ¿vale? Bien, para poder usar la función que vamos a ver ahora, que se llama subtotales, ¿vale? Esta función no funciona correctamente si previamente no se ha ordenado, ¿vale? Así que previamente hay que ordenar. ¿Qué me interesa? Pues me interesa saber cuánto ha vendido cada vendedor. Entonces, como me interesa saber cuánto ha vendido cada vendedor, hay que ordenar por vendedor. Pues nada, vamos a datos, ordenar por vendedor, ¿vale? Bien, ascendente. Ahora tenemos los datos, como veis, los tenemos ordenados por vendedor. Bien, pues ahora basta con decirle datos subtotales. Fijaros, él me pregunta, ¿por qué quieres agrupar? Si no hubiéramos ordenado, lo que él hace es que cada vez que cambia un vendedor me enseña una suma, y no es eso. Yo lo que quiero es que todas las ventas de un vendedor aparezcan juntas, las coja juntas y haga la operación que yo le voy a pedir, ¿vale? Entonces, por eso elijo agrupar por vendedor. Y le digo que quiero calcular el subtotal para las ventas, lo que hemos dicho, y quiero que me las sume. Pulso aceptar. ¿Y qué ha ocurrido? Fijaros. Ha añadido... Tenemos Fernández, 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 y cuando cambia de Fernández a González, él crea una nueva fila que llama Fernández suma, porque le he dicho que me sume, y me muestra este valor. ¿Qué es este valor? Pues lógicamente este valor es la suma de todo esto, de Fernández. Si sigo bajando, podéis ver, suma de González, suma de López, y aquí tenemos la suma total. Como veis, me ha calculado la suma de los tres, pero fijaros, ha aparecido algo que antes no estaba, que es estos numeritos que indican lo que se llama vista esquema, ¿vale? Vista esquema, tenemos el nivel 3, que es en el que estamos ahora mismo, que se ve todo. Si pulso el nivel 2, fijaros lo que ocurre. Oculta todos los datos y se me queda solo con las filas que había generado. Y ahí tenemos, pues ya tenemos aquí mi vendedor y las ventas. Puedo copiármelo. Una hoja nueva, por ejemplo. ¿Veis lo que ha ocurrido? Supuestamente yo solo había copiado las celdas que estaban visibles, pero aquí ahora aparecen todas. Bien, para evitar eso... Bien, como hemos dicho, yo había seleccionado solo estos datos, estas 4 filas, las copio, me voy a una hoja y pego. ¿Qué ocurre? Que me pega también las filas que estaban ocultas, ¿vale? Esto en la hoja de cálculo Excel tiene una opción en pegado especial, pero aquí no está, ¿vale? En pegado especial tenía una opción que pone solo celdas visibles, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí no lo tiene. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Pues si lo que queremos es coger solo esos datos, pues cojo, selecciono la fila 1, bueno, esta fila. Ahora cojo la tecla Control y selecciono esta, selecciono con la tecla Control esta y esta. De esta manera, solo he seleccionado estas 4 filas, no he seleccionado las que están entre medias, cuidadito. Copio y me voy a una hoja nueva y ahí pego y vemos cómo ahora sí aparecen solo las 4 que yo quería, ¿de acuerdo? Y puedo hacer un gráfico, lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Bien, esto sería, repito, para calcular un resumen de datos. Fijaros, puedo quitar el filtro,
Pero ¿qué ocurre? Que siguen estando ahí los subtotales. En ese caso hay que venirse a datos, subtotales y aquí le digo quitar, ¿vale? ¿Veis cómo han desaparecido los subtotales? Han desaparecido el nivel vista esquema que había aparecido anteriormente, el numerito 1, 2, 3, porque ya volvemos a nuestro estado original, ¿vale? Esto, repito, sería lo que se llama resumen de datos. Y por último, aunque esto no va a entrar en el examen, ¿de acuerdo? La hoja de cálculo tiene la herramienta más potente de resumen de datos que se conoce con el nombre de tablas dinámicas. Vais a ver la potencia que tiene una tabla dinámica. Fijaros, me coloco, da igual, dentro de la tabla, dentro de la lista, me voy a datos, tabla dinámica, insertar tabla dinámica, le digo que quiero usar la lista, la selección actual, veis que él ha cogido automáticamente toda la lista, acepto. Y ahora, una tabla dinámica se puede hacer todo lo compleja que se quiera para pedir más resúmenes de datos o menos, pero vamos al que nos interesa. Vamos a hacer uno sencillito, que es el que deseamos saber todos, que es pues un vendedor cuánto ha vendido. Entonces, lo único que tengo que decirle es que el vendedor, pincho y arrastro. Le digo que va a aparecer en la columna, ¿vale?, de la izquierda. Él automáticamente me dice datos y necesito, claro, para hacer una operación necesito un campo que sea numérico. De aquí solamente tenemos ventas. Entonces cojo ventas y veis que pone suma de ventas. Esto se podría cambiar y podría elegir que fuera, en vez de sumar, que fuera contar. Pero bueno, vamos a ver simplemente cómo funciona. Pulso aceptar y mirad lo que ocurre. Fijaros, automáticamente él crea una hoja nueva, esta hoja, ¿de acuerdo? De tal forma que aparece el resumen que yo quería. Y lo tengo ya. Y ahí puedo ver perfectamente cuánto ha vendido cada uno. Y fijaros que hasta le da su formita, ¿vale? Pero fijaros la potencia que tiene esta herramienta. Puedo decirle lo mismo, datos, voy a crear otra tabla dinámica, otra nueva, ¿de acuerdo? Y esta vez puedo decirle, fijaros, puedo elegir vendedor. Y además por vendedor puedo elegir producto aquí. Y ahora puedo elegir las ventas. ¿Qué obtengo con esta tabla dinámica? Pues vamos a verlo. Fijaros, puedo ver un vendedor, cuánto ha vendido de cada uno de los productos. Aquí tengo el total de la venta de ese vendedor y individualmente de cada producto. Fijaros, obtener esta información en base a estos registros. ¿Cuánto tardaría en hacer esto manualmente, ¿vale? Por supuesto, puedo crear una tabla dinámica, pues puedo elegir, por ejemplo, un determinado producto en una determinada región, cuántas ventas se han realizado. Fijaros, pues tengo el cordero en el norte, tanto en el sur, tanto. Repito, fijaros el montón de tablas dinámicas que puedo ir generando con la información que necesite en cada momento a partir de una lista o tabla o base de datos, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la parte teórica. Pasamos al ejercicio práctico, que partiremos de este archivo que yo os doy, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí vemos una fecha, un concepto, un importe. Bueno, esta tabla realmente os la voy a dar más reducida, no necesitáis tanta información, ¿vale? Entonces yo puedo pues hacer lo mismo que hemos estado haciendo. Fijaros, puedo ordenar. Voy a ordenar, por ejemplo, por el piso. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Puedo filtrar por piso, por ejemplo. Y quiero ver los ingresos que ha hecho el piso del primero F. ¿Vale? Quiero saber cuánto ha ingresado un determinado piso. Pues fijaros, voy a quitar el filtro. Ojo con esto, porque la lista veo que empieza en la fila 2 y llega, atentos, hasta la fila
490, ¿vale? Bien, pues yo puedo venir aquí y puedo utilizar pues la función, por ejemplo, subtotal. Totales, por ejemplo, la suma ya sabéis que era el código 9, el rango hemos dicho desde E2 hasta E490. Pues esto sería, ¿vale? El subtotal, ¿de acuerdo? Y diréis, ¿cómo que sale 348? Porque, bueno, tenemos cifras en positivo y cifras en negativo, ¿vale? Voy a filtrar, por ejemplo, quiero ver lo que, vamos a ver, lo que ha ingresado un piso. Pues vengo datos, filtro, ya lo autofiltro, lo tengo y digo, quiero el piso, por ejemplo, primero B. Pues ahí lo tenéis. Además se puede ver fácilmente porque solamente tiene de ingreso y claramente coincide 143 más 143, 280, ¿vale? Puedo ver cuánto ha ingresado ese piso. Otro piso, por ejemplo, el piso segundo A, ¿vale? ¿Veis? He utilizado sumar, perdón, primero ordenado, ¿de acuerdo? He aplicado subtotales, filtro, puedo utilizar resumen, vamos a utilizar el resumen. Recordar que para usar el resumen de datos, primero es obligatorio ordenar. Pues entonces yo quiero saber cuánto ha ingresado cada uno de los pisos. Pues nada, ordeno primero por piso, lógicamente, acepto. Y ahora, pues datos, subtotales por cada cambio. O sea, agrupo por piso, ¿de acuerdo? Y quiero que me sume el importe, que me lo sume. Acepto. Y ya sabéis, aquí debéis recordar lo de los niveles, aplico un nivel 2. Y en el nivel 2, pues tengo que el primero A, fijaros, 400, el primero B, 286, el primero C, 415, el primero D, 415, el primero E, 444, ¿vale? Y recordar, yo puedo coger, si quiero esto, porque quiero hacer un gráfico de lo que ha pagado cada piso. Los pisos llegan hasta aquí. Estos importes pues son de otros conceptos, ¿vale? Lo puedo copiar, añado, vengo aquí y pego. Recordar, ¿esto por qué ocurría? Pues esto ocurría porque en los subtotales, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los subtotales coge las filas que están ocultas, ¿vale? Entonces aquí no habría más remedio, si yo quisiera, sería esto, ¿vale? Podría seleccionar y copiar, ¿vale? Puedo copiar, ahora sí, me puedo ir a una hoja nueva y aquí pegar. Y por ejemplo, hacer un gráfico, si me piden inserta un gráfico, ¿vale? ¿Por qué aparece esto? Porque no tengo cabecera. Esto está claro que elimino, por ejemplo, esta columna, la puedo eliminar. Le puedo poner que esto es el importe y que esto es el piso, ¿vale? Bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque tendría que estar primero el piso y luego el importe y no a la inversa. Entonces toma como etiqueta el importe y como datos el texto y no es a la inversa. Solucionarlo, vamos a solucionarlo, ¿vale? Cojo esto y lo corto, por ejemplo, y lo pego. Fijaros como ahora sí, insertar mi gráfico, ¿vale? Ahora ya lo tenemos, el importe, ¿lo veis? Ahora ya sí, ¿no? Siguiente, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿vale? Pues mi grafiquito. Ya sabéis, lo puedo personalizar.
son numeritos, etcétera, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? O incluso vamos a quitar los subtotales, ya sabéis cómo sería, en datos subtotales, quitarlos para que desaparezca, ¿de acuerdo? Recordad que aquí ahora no se ve porque está entre el 1 y 491, bueno, lo único que tengo que hacer es, si queréis, aplico filtro, desactivo filtro y aparecen todos los datos, una de las formas que se puede hacer más rápido, ¿vale? Pero incluso esto ya sabéis que podríamos también tener una tabla, construir una tabla dinámica, que sería lo más rápido y más fácil, seguramente. Tabla dinámica, ¿vale? Le digo que quiero el piso, por ejemplo, y los importes. Ya está. Y ahí lo tenéis. Fijaros, piso primero A, tal, vale. ¿De acuerdo? Y yo podría seleccionar esos datos perfectamente, me los copio y por ejemplo si lo necesito me puedo crear otra hojita donde yo me puedo llevar esos datos, ¿de acuerdo? Y ya construir mi grafiquillo. Ahí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis fijaros todos los pisos. Bien, pues con esto, con este vídeo, supuestamente ya podéis resolver la práctica que os voy a poner referente a trabajar con listas, recordar, o tablas o bases de datos.